Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en el día del juicio. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Amén. Amén, amén. Bendito sea Dios por su palabra. Hoy estamos iniciando un tiempo nuevo de estudio y quiero detenerme un momento brevemente para comentar acerca de lo que hemos leído en el Salmo 1, lo que nos dice la palabra del Señor. Particularmente pensando en que el énfasis de la fortaleza de la que habla el Salmo 1, el énfasis, el enfoque de la fortaleza de la que habla el Salmo 1 en la vida del justo radica en su tiempo con Dios. Dice, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Y luego agrega, es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo, da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. Estamos tratando el tema de la supervivencia devocional. Cómo vivir la dependencia de Dios como una constante en nuestras vidas. Cómo lograr que nuestra experiencia de fortaleza espiritual no sea como una montaña rusa en la que a veces estamos como cuesta arriba con muchas dificultades, lento, muy despacio, para llegar hasta la cima, y cuando parece que ya recién apenas llegamos a la cima, de pronto ¡pum!, nos vamos hacia abajo y sentimos un vuelco en el estómago, como si todo se nos fuera a voltear desde adentro hacia afuera, y experimentar estos altibajos pareciera ser la forma constante de una vida devocional que no tiene solidez. Una vida devocional que es inestable, inconstante y que no consigue llenar nuestra vida, no consigue proporcionarnos lo que necesitamos encontrar en nuestra comunión con Dios. Amadas hermanas, nuestra vida espiritual tiene que ver con la fortaleza y la certidumbre que adquirimos a través de nuestro conocimiento del Señor, de su carácter, cómo es el Señor, de su voluntad, cuál es su propósito, y también de su manera de tratar con nosotros cuando estamos viviendo y atravesando a lo largo de procesos complicados. ¿Cómo trata Dios con mi vida? ¿Cómo trata Dios conmigo cuando las cosas se están complicando? ¿Y de qué manera yo puedo encontrar aliento? ¿Cómo puedo revitalizar mi fe? ¿Cómo puedo ir y hallar una fuente de constante fe y fortaleza en el Señor? Pues la clave de nuestra vida espiritual victoriosa radica en nuestra comunión perseverante con Dios. Se esconde en una vida devocional de constancia.
una vida devocional de apego, en fidelidad a la palabra de Dios y a la oración. Eso significa, no seremos creyentes victoriosos, ni podremos experimentar verdadera certidumbre en circunstancias adversas y amenazantes si solo oramos ocasionalmente, o si solo buscamos a Dios cuando nos acordamos, o cuando nos sobra tiempo en el día, o cuando es un fin de semana, o cuando vamos a la iglesia el domingo. No, tenemos que reconocer que la vida está construida en base a procesos habituales que nos permiten adquirir estructura y sentido de certidumbre. Quiero poner un ejemplo porque esto ha sido muy reciente y también ha sido muy impactante. Quiero referirme a lo que pasó a partir de que comenzamos esta cuarentena interminable en la que hemos permanecido ya por más de un año y creo que un año y medio. Estamos a punto de cumplir quizá 2 años de esto. ¿Saben qué fue lo que sucedió? Nos vimos obligados a adquirir nuevos hábitos que constituyeron la fuente de nuestra protección y de nuestra certidumbre. ¿Cuáles son estos hábitos? Algunos quizá ya eran parte de nuestras maneras de comportarnos normalmente. Tal vez porque nos lavábamos las manos con frecuencia. Quizá tal vez porque acostumbrábamos no saludar como todo el mundo acostumbraba a saludar de beso a las personas. Tal vez porque de alguna manera estábamos tan habituados a ciertas cosas, pero no todas las cosas a las que estábamos habituados eran parte de una disciplina estricta. Y lo que sucedió con nosotros, amadas hermanas, es que a partir del momento en el cual entramos en esta cuarentena prolongada, fuimos forzados a adquirir nuevas formas de comportamiento para nuestra protección y para la protección de otros. No era solamente de garantizarnos seguridad a nosotros, sino garantizarnos seguridad a nosotros y garantizárselas a los demás. Pero esto formó parte de un sistema de vida que se ha prolongado ya por casi 2 años. Y a algunos les costó quizá más trabajo que a otros. A unos nos costó tal vez menos dificultad porque estábamos más habituados a hacer esto, pero otros no. La vida devocional puede constituirse en la fuente de nuestra certidumbre, puede constituirse en la fuente de nuestra seguridad, la fuente de sentirnos seguros de estar en comunión con Dios, que es de donde proviene toda certeza, todo sentido de seguridad, todo sentido de fortaleza y de paz. Nuestra vida, entonces, está dependiendo permanentemente de que nosotros sepamos encontrar en Dios, hallar en el Señor esta fuente. Y para ello es indispensable que desarrollemos nuevos hábitos, hábitos que sean de bendición, hábitos que transformen nuestros comportamientos típicos. Nuestra cotidianidad se verá alterada de alguna manera. Nuestra cotidianidad se verá afectada de alguna manera. Entonces, somos transformados en el proceso de hacernos apegados, asiduos, de ir rindiendo nuestra vida a adquirir la disciplina espiritual
de orar y leer la Biblia como fuente de fortaleza. Ahora, quiero ser muy puntual y muy claro acerca de esto que es la clave de nuestra perseverante comunión con Dios. No se trata de crear una forma de autoayuda en la cual yo desarrollo cierto ejercicio o de motivación o de cierta dinámica de superación de crisis. Tal vez hemos oído que exista todo eso, pero la vida devocional de un cristiano maduro no es una terapia, no nos equivoquemos. La vida devocional de un creyente maduro en Jesucristo no es terapia, no es una catarsis. No se trata de un ejercicio diseñado para echar fuera de nuestra vida las malas vibras o, como dicen por ahí, hacer tierra y sacar la energía negativa o despojarnos de los pensamientos dañinos o destructivos. Es posible que todo eso suceda. Sin embargo, no es eso realmente. La vida devocional de un cristiano maduro es nuestro espacio a solas con Dios. Y eso es lo que significa todo. Es nuestro tiempo en privado con Dios. Ahora bien, ¿cómo se le llama a esto en la Biblia? ¿Qué nombre se le da a esto? ¿Cómo se le conoce en la Biblia? En el Nuevo Testamento se le conoce con el vocablo griego de Eusebia. ¿Les parece un nombre, verdad? Seguramente conocen a alguien que se llama Eusebia o Eusebio, no sé. Es posible, no estoy seguro de que esto sea así, pero Eusebia parece ser un nombre con el cual pudiéramos estar relacionados con alguien familiar o a quien tuvimos alguna vez cerca. Pero me estoy refiriendo a la palabra griega que aparece alrededor de 15 veces en el Nuevo Testamento. Está en Hechos, capítulo 3, versículo 12. Habla de que los apóstoles hubiesen hecho algo por piedad, por su propia piedad. En 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Y luego en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 10. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. En 1 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 y versículo 6 y versículo 11. En todas estas ocasiones, el apóstol Pablo está desarrollando un tema sobre la piedad. Así es como se traduce. La piedad. Estamos hablando de algo que nosotros concebimos de otra manera, porque para nosotros la palabra piedad tiene que ver con una especie de atributo humano de bondad, como una especie de compasión, como una especie de caridad que favorece a alguien cerca de nosotros que está en necesidad. Pero cuando hablamos de piedad en este sentido, en el que lo está usando el apóstol Pablo, enfatiza una especie de idea de reverencia hacia Dios. Básicamente, el sentido de la palabra asume una especie de devoción. El significado de la palabra en el griego que usa el apóstol Pablo nos refiere una actitud de devoción hacia Dios. Denota un fervor y un apego por la comunión con Dios. Esto es la piedad. Por eso el apóstol Pablo dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor. También dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ejercítate en la piedad. En todas las ocasiones a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo, hablándole a Timoteo, es precisamente este énfasis de una vida devocional fortalecida, nutrida
en la presencia de Dios. Bien, ¿por qué estamos tratando este tema, hermanas? ¿Por qué estamos hablando de esto? Estamos hablando de esto porque hay un gran déficit en la vida devocional de los creyentes. Si hay algo acerca de lo cual los cristianos tenemos alguna duda o alguna incertidumbre, ¿cuál es el tema de nuestra déficit, de nuestra deficiencia? Puede ser el agujero que hay en nuestra vida devocional. Mi carencia devocional puede representar graves inconsistencias en el momento de enfrentar problemas, procesos decisivos, adversidades, aflicciones y pruebas. Nuestra vida va a tener que atravesar por esto. El Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, y lo dice porque vamos a atravesar. Tú estarás conmigo. Y aquí está la certidumbre de una cercanía del pastor de nuestras almas. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces necesitamos esta fuente de aliento, de vitalidad, de vigor, que no son nuestras propias ideas, que no son las ideas de otros cristianos que nos motivan, que nos alientan, que no son las palmadas de alguien que viene y nos dice, échale ganas, tú vas a salir adelante, vas a ver que decláralo con fe. Se necesita algo más que eso. Se necesita, amadas hermanas, tener la certidumbre de que el Señor está escuchándonos en privado acerca de lo que está causando incertidumbre, ansiedad y temor en nuestra vida. Y podemos descansar en Él, porque en privado, en el secreto de su comunión, hemos derramado nuestra alma en su presencia. Esto es la vida devocional. ¿Cómo funciona? ¿De qué manera funciona nuestra vida devocional? ¿De qué manera podemos decir que aprenderemos a depender más de Dios si tenemos una disciplina devocional en nuestra vida personal? Si determinamos que haremos un espacio en nuestra vida y adquiriremos como un nuevo hábito, como un hábito de bendición que traerá ajustes a nuestra vida, la práctica de la intimidad con el Señor. Funciona de esta manera. En primer lugar, tiempo en privado y a solas con Dios para vaciarnos delante de Él. Vaciar nuestro corazón en reconocimiento de su señorío, en reconocimiento de su soberanía y también en confesión de la necesidad que tenemos de su sobreabundante gracia, porque no todas las cosas están bien en nuestra vida. La constante en nuestra vida es que regamos con frecuencia el tepache, echamos a perder nuestras decisiones, cometemos errores, pecamos, ofendemos a Dios, desobedecemos, somos necios, somos soberbios, somos altivos, somos rebeldes, somos... Todo esto, nuestro corazón endurecido constantemente está provocando el enojo de Dios, y con todo y eso la gracia de Dios sobreabunda en nuestras vidas. No solamente se trata de cometer errores menores, ligeros. Ok, la regué, ya está. No, hay pecado seriamente arraigado, profundamente arraigado en nuestro corazón. El orgullo es uno de ellos, la soberbia, la dureza, la rebeldía, la necedad. Y Dios tiene que tratar con eso. Y no queremos que Dios trate con eso delante de todos los demás. Así que el mejor momento para que Dios trate con nosotros acerca de las cosas que nos avergüenzan en su presencia no es en público, sino en privado. Es allí donde debemos venir y abrir nuestro corazón, vaciarnos delante de Él, reconocer que Él es el Señor y aceptar que no estamos bien
y pedir que Él perdone nuestras faltas. Esto es una segunda manera en que funciona nuestra práctica devocional. Se trata de confesión y arrepentimiento. No solamente se trata de venir y en general decirle a Dios, ok Dios, está bien, te necesito, lo sé, la regué, bueno, perdóname, vamos a seguir adelante. No es una manera correcta de confesión cuando venimos a Dios de una manera generalizada de decir que estábamos mal y que todo ha pasado, no hay nada más que arreglar, vámonos adelante. Dios espera que seamos honestos con Él, como no lo somos con nadie más. Dios espera que pongamos nuestra vida de manera transparente en completa integridad delante de Él. La integridad, amadas hermanas, no es ausencia de pecado. La integridad es transparencia delante de Dios. La ausencia de pecado es santidad. La ausencia de pecado es pureza. Pero eso no llega si antes no hay integridad. Y la integridad requiere transparencia. Dejar que Dios mire más allá de lo que los ojos de los demás ven. Más allá aún de lo que mis propios ojos ven. Hay cosas de las cuales yo no he asumido responsabilidad en mi vida y no están bien, y Dios me llevará a asumir la responsabilidad de estas cosas, y seguramente será doloroso, pero el resultado final será bendición. En esto consiste la confesión. Suele ser muy útil ponerle nombre a nuestro pecado. No decir, ok, está bien, la regué. No, ¿de qué manera lo hiciste? Habla con Dios, dile, reconozco que he sido soberbio. Reconozco que he actuado con rebeldía, con necedad. Reconozco que he sido altivo, reconozco que hay dureza en mi corazón, reconozco que he sido vil, inmundo o inmunda, reconozco que he sido perverso, reconozco que mi lengua es sucia, reconozco bajeza en mí, reconozco miseria en mi espíritu, en mi interior, y pido compasión por esto. Me duele y me avergüenzo delante de ti. Perdóname. ¿Es un trabajo demasiado largo, difícil, complicado? No lo es cuando venimos a la presencia de Dios. Porque la promesa de su palabra es, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que ir al tiempo en privado con Dios funciona de esta manera. Hacer cuentas con Dios y encontrar que hemos abierto nuestro corazón y le hemos dejado a Él observar en el interior. No importa lo que encuentre. Aunque Dios levante los tapetes y vea que hemos acumulado basura allí debajo, lo mejor es que Dios lo haga. Solo de esa manera podremos ser verdaderamente bendecidos. De otra manera no podremos ser bendecidos. Y hay una tercera manera en que funciona. Nuestro tiempo en privado con Dios. Con la palabra de Dios en nuestras manos y nuestro corazón postrado en su presencia en oración y en adoración, se constituye en una fuente de gozo, una fuente de certidumbre. Es como llenar el vacío que hay en nuestro corazón de esperanza. Y a partir de allí, a partir de las promesas de la palabra, recuperar el vigor, el aliento, recuperar la certidumbre para continuar. Ahora, hacer esto cada 3 meses o hacer esto cada 6 meses, incluso hacerlo cada domingo cuando vamos al templo o a alguna congregación cristiana, pudiera ser de ayuda y de bendición, pero no de la manera tan contundente, tan radical y tan señalada como lo sería si lo hacemos cada día. Hacer esto cada día traerá a nuestra vida
una mayor fuente de certidumbre, de gozo, de aliento, de vigor, de vitalidad y de esperanza. Estamos a cuentas con Dios. No hemos esperado tanto tiempo para ir a buscar al Señor. Saben, a veces es tan difícil, tan abrumador vivir un día agobiante con tantos quehaceres y con tantos distractores, tantas cosas que constituyen urgencias y focos amarillos de emergencia, como señalando riesgos que no hemos terminado de resolver. Y podemos siempre estar postergando y dejando para después nuestro tiempo a solas con Dios. La parte que se debilita de nosotros es nuestro yo interior. La parte que se debilita más de nosotros es nuestro espíritu, nuestro ser interior, en donde no hallamos un sólido respaldo, porque no hemos venido a Dios. Hermanas, no podemos sostenernos nosotros mismos por nuestras propias fuerzas. Dependemos de la gracia sobreabundante de Dios. ¿Saben cuál era el secreto de nuestro Señor Jesucristo a lo largo de su ministerio? Era ese tiempo en el cual Él dejaba a todos los demás y se apartaba. Se apartaba para estar en privado con el Padre. Se apartaba para buscar la certidumbre que viene de Dios. Si lo hacía Jesús, preguntémonos cuánto más no lo necesitamos nosotros. Piedad. Ejercitarnos en la piedad. Ejercitarnos en esta forma de piedad que es una devoción santa, anhelante de la comunión con Dios. Piedad en el sentido de apego por la presencia del Señor. Nuestro déficit en esto puede ser tan determinante en la manera de vivir nuestro día a día, nuestro diario caminar, nuestra constante en la vida. La congregación de los justos de la que habla el Salmo 1 es una congregación de aquellos que viven en esta forma de hábito adquirido. Hábito adquirido es las raíces de este árbol frondoso que echó profundidad exactamente en la ribera en donde estaba el agua corriente. Esto es lo que ha bendecido la vida de este árbol. Estar junto a corrientes de aguas, en donde sus raíces hallaron nutrición permanente. Otros árboles están arraigados lejos de la corriente de agua. Puede que encuentren algo de humedad de tiempo en tiempo. Puede que ocasionalmente llueve y logran acumular las raíces de los árboles entre más grandes son. Logran crear un ámbito de protección para asegurarse cierta humedad en el entorno de la tierra que abrazan. Esa es la razón por la cual las raíces van penetrando más cada vez y se ramifican extensamente debajo de la tierra, porque lo que están haciendo es buscar humedad, buscar los nutrientes. El árbol que está junto a la corriente de agua tiene constante y permanente alimento. No es por temporadas que solamente recibirá nutrición. Cuando nuestra vida está arraigada en una forma de vida devocional, de hábito, de disciplina, de apego a la comunión personal con Dios, la bendición es constante, la bendición es permanente. Allí encontraremos aliento, esperanza, vigor, fortaleza, certidumbre. Necesitamos esto.
todos los días. Necesitamos esto en los procesos decisivos de nuestra vida. Necesitamos esto para enfrentar las adversidades. Necesitamos esto cuando nuestras vidas están cambiando, cuando estamos enfrentándonos a ajustes que requieren de nosotros certidumbre y no tenemos de dónde echar mano porque ya se nos agotó toda la que teníamos. Saben, estamos tan rodeados de influencias tan poderosas. Por eso el salmista en el Salmo 1, el primero de los salmos, comienza diciendo: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Cada día, a través de las oportunidades que tengo para publicar y compartir, para ministrar a través de las redes sociales, y luego evaluar de qué manera las personas están interactuando con el mensaje que hemos publicado allí, observo lo que nuestros chicos, nuestros jóvenes, cientos de jóvenes que he tenido la oportunidad de conocer en los campamentos. Observo cómo aquellos chicos que me han pedido amistad o a quienes he recibido como amigos en mis muros de redes sociales, interactúan publicando cosas que ellos no tienen ni la menor idea de que son auténticas blasfemias, aberrantes declaraciones que ofenden a Dios, que usan el nombre de Dios para jugar. Chicos que crecieron en nuestras iglesias, que asisten a actividades, campamentos y congresos y conferencias cristianas, haciendo bromas y memes y compartiendo lo que otros publican, que no son más que blasfemias, usando el nombre de Dios, o usando a Jesús, o usando la Biblia y la palabra de Dios para publicar cosas verdaderamente ofensivas e inmundas, y no hay nadie que les diga que eso no está bien. Es la influencia, es la corriente de pensamiento del mundo relativista, es el consejo de los malvados, es la senda de los pecadores, es la amistad de los blasfemos. Los escarnecedores están en auge, los burladores están creciendo, los intolerantes son multiplicados cada vez más. Vivimos de frente a una nueva mentalidad, a una nueva forma de pensamiento aplastante que no tolera cuestionamientos. Estamos de cara a una manera de negar que otros tengan libertad para declarar que creen en Jesucristo. Dentro de poco tiempo seremos tal vez perseguidos por hacerlo. Esto está escrito, no debemos espantarnos ni amedrentarnos por ello. Pero no vamos a encontrar fortaleza donde quiera. No serán los discos y las colecciones de los cantantes cristianos que pudiéramos escuchar por horas lo que nos va a traer certidumbre. Nada para traer a nuestra vida certidumbre absoluta y total, como no sea la intimidad con Dios, teniendo su palabra en nuestras manos y meditando en ella, abrevando como un rebaño sediento de la fuente misma del conocimiento de Dios, que es su palabra. Yendo a Dios en el privado de Dios, en la oración. Orar es tener acceso libre al privado de Dios. Saben, si ustedes y yo quisiéramos ir y hablar con uno de los magistrados de la República o hablar con alguno de los funcionarios públicos en el Estado o en el país, o que se nos abra la puerta del palacio para hablar con el titular del Ejecutivo, no nos dejarán entrar si no justificamos la razón por la cual queremos entrar. Tú y yo tenemos acceso
libre, abierto a la presencia misma del Padre. En el nombre de Jesucristo, sin que nadie absolutamente impida nuestro paso al privado de Dios. Y a veces lo menospreciamos. A veces lo dejamos a un lado por tiempo prolongado porque hay demasiadas cosas más que hacer. Y todas ellas son tan demandantes, tan apremiantes y tan urgentes. Y saben, es tan doloroso, tan triste, que no podemos ni siquiera enseñar a los que vienen después de nosotros a hacer eso. No sé cuántos padres cristianos están enseñando a sus hijos a orar. ¿Cuántos padres cristianos están empeñados en enseñar a sus hijos a repetir la Biblia para tenerla como una fuente de certidumbre cuando no tengan al lado una Biblia en su mano y puedan recordar lo que la palabra de Dios dice solo porque lo memorizaron cuando eran pequeñitos? No importa cuando ellos crezcan, qué tan lejos caminen, qué tan distantes vayan, qué tan escondido sea el rumbo por donde anden, donde quiera que ellos estén, el Espíritu Santo irá a su memoria y les hará recordar las promesas que aprendieron y memorizaron de niños y los hará volver al camino de la certidumbre que hay en Cristo Jesús. Debemos aprender a perseverar en una vida devocional nutritiva, fortaleciente, vigorosa, que constituya una sólida fuente de gozo, de esperanza, de aliento, de vigor y de certidumbre en Cristo Jesús. Hoy introducimos como nuestro tema por algunas semanas. Supervivencia devocional. Supervivencia devocional como la manera de vivir en dependencia de Dios, sin importar cuáles sean las circunstancias. Nos hemos acostumbrado tanto a la celebración pública y hemos tratado de disfrutar al máximo el tiempo que pasamos en la comunión con los hermanos en una congregación, y más si es una congregación que tiene música viva y vigorosa, entusiasta, jubilosa, eufórica incluso, y además una predicación motivacional, y esto parece ser preferible a tener un tiempo en privado y a solas con Dios. Aprendamos a enriquecernos cuando no hay nadie más a nuestro lado. Amados hermanos, quizá de los momentos más aciagos, más críticos que nos tocarán vivir en la vida, lo que podremos reconocer y descubrir es que esos momentos se convertirán en callejones sin salida en donde nos encontraremos forzosamente a solas con Dios. Así que lo mejor es que nos habituemos a buscar a Dios a solas, no solamente en los momentos cuando lleguemos a esos callejones sin salida. Es típico encontrarse en un callejón sin salida, solo en la incertidumbre, cuando nos entregan un sobre con un diagnóstico que nos atemoriza. Es un callejón sin salida cuando nos dicen: no tiene suficiente oxigenación, tenemos que hospitalizarlo. Y entonces nos atemorizamos hasta el extremo de angustiarnos porque sentimos morir. Es un callejón sin salida, una encrucijada en la vida en donde no hay más para dónde continuar nuestro camino. Estaremos forzados. Eso pasa cuando estamos en la mesa de quirófano y tenemos frente a nosotros personas cuyos rostros no vemos y están manipulándonos y nos dicen
que vamos a ser inducidos en la anestesia. Y entonces estamos solos, no hay nadie más, no está papá, no está mamá, no está el pastor, no están nuestros hermanos de la iglesia, no está el grupo de alabanza, ni está nuestra colección de discos de alabanza de cualquiera de los cantantes famosos, ni tenemos una Biblia en la mano, ni tenemos a nadie más, un padre o una madre que ore por nosotros allí. Estamos solos, es un callejón sin salida. En un momento como ese, solamente estamos en la presencia del Dios soberano, omnipotente, glorioso, que tiene el control de todas las cosas en su mano, y es tiempo de estar a cuentas con Él, como debiéramos estarlo siempre, cada día, sin esperar demasiado, a juntar demasiados días o semanas o meses para estar a cuentas con Dios. Es tiempo de vivir a cuentas con Dios cada día. Tener paz sin importar cuán grave sea la circunstancia. Tener serenidad sin importar cuán encrespadas sean las olas en medio de esta tempestad. Tener sosiego en las promesas de Dios y en el amparo de su gracia, sin importar cuán tenebroso sea la vereda por la que tendremos que atravesar. Su vara y su cayado nos infundirán aliento. Él aderezará mesa, preparará una mesa de refugio en su casa para nosotros, y nosotros podremos tener paz y certidumbre en medio de la tormenta. Aprender a vivir en una vida devocional perseverante. De eso se trata. En eso nos ocuparemos. Vamos a encontrar el valor de nuestra comunión con Dios. Lo vamos a redescubrir y vamos a disfrutarlo nuevamente.